Así es, Jorge. Es interesante apuntar un dato para quienes no conocían actores como Hamás. Hamás grita a los cuatro vientos, es algo que públicamente anuncia que su intención, su objetivo, no es la paz, no es la coexistencia pacífica en armonía, nada de eso. Hamás quiere destruir a Israel y matar a todos los judíos. Y es algo que Hamás anuncia desde hace décadas, que esa es su intención, y lo anuncia sin pruritos, abiertamente. Bueno, algo de eso parcialmente pudo concretar en ese lugar de Be'eri que recorrimos más temprano con el equipo de Fede, mientras vos... en ese rincón pegado a Gaza. Justamente, pero es difícil también imaginarse cómo el mismo pueblo palestino, después de ver esto, me imagino que lo están viendo y lo que se muestra en todos los medios, puede apoyar a un grupo terrorista como Hamás y a la Yihad. El pueblo palestino también termina siendo víctima. Bueno, ¿cambiará esa actitud? ¿Cómo se ve desde ahí? Claro. Es una gran incógnita, ¿no? Porque claro, también el pueblo palestino, buena parte del pueblo palestino es víctima principal de la brutalidad de Hamás. ¿Cómo van a evolucionar los hechos? Es un interrogante que a esta hora nadie puede responder. Lo único es que hay un clima muy enrarecido que veníamos marcando por la seguidilla de acontecimientos de las últimas horas, por lo que pasaría en las próximas horas aquí, bueno, en esta región. Lo otro que te quería preguntar, porque mientras vos hablas, sí, Fede, estamos viendo un mapa de lo que es Israel, la Franja de Gaza, o sea, los sectores palestinos son dos, la Franja de Gaza y Cisjordania, ahí lo estamos viendo, al medio estaría Israel, les cuento a la gente que está viendo en este momento el mapa, y ambos lugares están gobernados por distintas agrupaciones. La Franja de Gaza la domina claramente y la maneja Hamás, y la Autoridad Nacional Palestina, serían los viejos Organización para la Liberación de Palestina, los Yasser Arafat, son los que gobiernan Cisjordania. Por los datos que vos tenés, ¿qué te está pasando en Cisjordania hoy? ¿Cuál es la situación ahí? Bueno, la situación es... Sí. En Cisjordania hubo algunas manifestaciones pro Hamás, pero en principio serían pequeñas. El control se iría a cargo de los herederos de Arafat, de los responsables de la Autoridad Nacional Palestina, de Mahmoud Abbas. Siguen siendo los líderes de las comunidades palestinas de Cisjordania. La situación está complicada porque, a partir del incidente en el hospital de Gaza, por ejemplo, anunciaron que declaraban días de duelo nacional y que desistían de la participación en una cumbre en Jordania con otros actores importantes de la región. Las autoridades de la Autoridad Nacional Palestina, los líderes de la Autoridad Nacional Palestina, que tienen esta situación de rivalidad con Hamás, fueron echados a los tiros por Hamás de Gaza hace 16 años. Un escenario verdaderamente complejo. Y vos preguntabas, Jorge, ayer hablábamos sobre cómo toma la sociedad israelí en este contexto, cuál es su actitud frente al gobierno. Yo te trataba de describir sobre el apoyo que había a la acción militar en contra de Hamás, del acompañamiento masivo que había, por encima de las diferencias que se expresaban hasta hace algunos meses con movilizaciones en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu. Y a propósito de eso, estuvimos en un lugar donde se reúnen militares retirados, importantes, muchos de ellos que tuvieron importantes funciones en el pasado en el ejército de Israel, que venían promoviendo las marchas de protesta contra el gobierno de Netanyahu hasta hace 10 días, protestas que durante meses captaron la atención el interés de todos los observadores de la región, y que ahora cambiaron estos activistas de causa. Ahora están convocando a reunir esfuerzos para ayudar a las decenas de miles de desplazados que hay en el sur de Israel por el ataque de Hamás. Este es el testimonio de uno de ellos. Hace una semana y medio, empezó aquí un ataque terrible, horrible, lo que pasó aquí. Y el sábado de la mañana yo volví de un viaje y me fui a dormir. Me desperté el sábado a la tarde y ya estuvimos en la mitad de una guerra. Y nosotros, toda la gente que dirige esta organización, decidimos en un rato hacer el switch, el cambio. Cambió el objetivo de criticar y de organizar protestas al gobierno, pasaron a hacer ¿qué cosa? Exactamente. Hacer ayuda al Estado de Israel, ayuda a la gente y a los soldados
que están sufriendo de este ataque aquí. Todos los equipos están esperando a misiones, a las tareas, y estos salen adentro de las territorios que son problemáticas y hacen lo que deben hacer. Si traen gente, tenemos aquí una cadena de recibir la gente, que salen de ahí bastante pobres, ¿no? Con nada. Lo que tienen. Lo que tienen, después de un impacto emocional muy grande. Entonces aquí esta cadena tiene comida y apoyo mental y juegos con los chicos y eso. Pero aquí no hay muchos ahora porque ya sacamos casi todos. Entonces, durante esta semana y media sacamos miles de gente, sacamos aquí. Y la otra dirección estamos metiendo ahora más que antes. A propósito de eso, Federico, la evacuación que pidió Israel que se hiciera de esos lugares porque, bueno, iba a haber ataques, obviamente, para aniquilar a Hamás. ¿Cuánta gente es la que se movilizó? ¿Dónde está esa gente? Es un enorme interrogante. ¿Cuántos habitantes de Gaza, cuántos gazatíes, cuántos palestinos han podido salir de la mitad norte de la Franja de Gaza y dirigirse hacia el sur porque Israel anunció que iba a concentrar sus acciones militares en el norte? Es un enorme interrogante. Y también qué tipo de acción militar va a desplegar Israel. Gaza es un territorio complejo. Hamás, además, construyó una red de túneles subterráneos muy eficaz para esconderse, para esconder a sus líderes, para esconder su arsenal. Está la cuestión de los rehenes en el medio. Y hay también intensas negociaciones con Egipto, de las que participa Estados Unidos, el secretario de Estado norteamericano, también, que tiene por su lado también la frontera con Gaza, la frontera de Egipto cerrada. Bueno, un escenario muy crítico el que estamos atravesando en esta región, con enormes interrogantes a futuro. Te quería preguntar casualmente respecto de los subterráneos construidos. Una de las críticas que le hace incluso la Autoridad Nacional Palestina a Hamás, que desde que llegó al gobierno, en vez de ocuparse de solucionar los graves problemas de pobreza, problemas de salud pública y demás que tienen los habitantes de Gaza, se usó el dinero que tenía para construir una red de subterráneos. Hoy escuché un número que me pareció, no lo quiero repetir porque me parece alocado de cuánto tiene de largo esa red de subterráneos. ¿Vos te han contado, te han dicho? 500 kilómetros. Sí, escuché 500 kilómetros, es una barbaridad, pero bueno. Claro, 500 kilómetros e incluso a 30 metros de profundidad, que es la red subterránea que desarrolló Hamás y que volvería además tan compleja cualquier intervención militar israelí que se proponga, como dicen los voceros israelíes, erradicar a Hamás. Bueno, la verdad que el mundo que gobierna Hamás es un mundo muy difícil de descifrar con nuestra mentalidad. Estuvimos ahí hoy, a pocos metros de distancia, en algún punto en contacto con ese mundo, viendo el horror que sembró Hamás en la frontera con Israel y también escuchando las explosiones que venían de uno y otro lado. Ahora, y el otro tema es la electricidad, toda la electricidad, el gas que consumen, los enseres, los víveres en general, las cosas para comer, ¿son provistas desde Israel o también desde Egipto? Y en ese caso, ¿cómo está ahora la situación? Bueno, las autoridades israelíes nos manifestaban que el término bloqueo no es el apropiado para describir esa situación, ni ahora ni nunca. Lo que sí hay es una revisión minuciosa de qué es lo que ingresa a Hamás, qué es lo que ingresa a Gaza, para evitar que Hamás construya arsenales. Una revisión que, por lo que quedó visto en los últimos días, no ha sido lo suficientemente minuciosa. Israel sostiene que el flujo de mercadería y de insumos básicos se sostiene, que ahora se han rehabilitado los pasos fronterizos que estuvieron cerrados en los primeros días después del ataque de Hamás. Y bueno, la situación es también, por supuesto, desesperante, muy crítica con respecto a qué es lo que puede pasar en Gaza en los próximos días. Pero que me cuesta entenderlo, a ver si nos podemos... Me cuesta entender que en un estado de guerra de este tipo, porque Israel declaró estado de guerra inmediatamente, ¿verdad?, esté abierta la frontera entre los grupos combatientes y pase y me imagino la logística, perdóname Fede, pero me resulta hasta muy curioso.
pensar en cómo viene un israelí con una caja de comida y se la da a un hombre de Hamás que del otro lado la agarra. De Hamás no. Bueno, si gobierna Hamás en la Suena Franja muy de Gaza. extraña esa interacción, pero ha existido. Y claro, y ha existido en los últimos años. Hasta hace 11 días, miles de personas ingresaban por día desde Gaza a territorio israelí a trabajar, a hacerse atender por cuestiones médicas. Evidentemente, algún tipo de vínculo y de interacción se podía lograr, más allá de que los representantes de las instituciones en Gaza eran personas que respondían a un liderazgo que manifiesta públicamente que su propósito era destruir Israel. Bueno, sí, es difícil de comprender cómo esa coexistencia se lograba, pero se había logrado. Está bien, pero eso existía, pero desde que los militantes de Hamás ingresaron como ingresaron, con los resultados que vimos, me cuesta aún más entenderlo. Yo puedo entender la situación que había antes, pero ahora no es que esté en contra ni nada, digo, me cuesta interpretar cómo funciona el transporte de mercaderías entre ambos sectores, ¿no? Claro. ¿Quién habla con quién? ¿Quién es el funcionario de un lado que coordina con el del otro que va a pasar tal o cual camión? Exacto. Sí, es algo intrigante. Una última pregunta al menos de mi parte, Federico. Bueno, ¿qué pasa con la visita del presidente norteamericano? La última información que hay acá disponible, no sé, allá en Israel, es que Jordania canceló una cumbre que iba a haber con Joe Biden a raíz justamente del ataque a este hospital que dejó más de 500 muertos. Con ese incidente como excusa, Jordania suspende ese encuentro que también iba a incluir a los líderes palestinos de Cisjordania, de la Autoridad Nacional Palestina. El viaje de Biden está confirmado. Estados Unidos además ratificó que el presidente de Estados Unidos ya estaba volando hacia Israel. Bueno, se esperan horas decisivas en este país con todas las acciones y los movimientos que describimos en el Líbano, en Irán, en Siria, en Jordania, en Egipto, para las próximas horas. Y a propósito de la llegada de Joe Biden, Federico, ¿has visto que se hayan incrementado las medidas de seguridad? ¿A ustedes les han restringido los movimientos, no? ¿O continúa todo como hasta ahora? No. Solo tuvimos muchas requisas en nuestro viaje hacia el sur, a la zona limítrofe con Gaza, pero acá en el resto del país no. Vimos hoy muchos cohetes, mucha intervención también de la cúpula de hierro, de este sistema de defensa antimisiles Iron Dome. Nos asustamos nuevamente viendo las explosiones en el cielo, los cohetes que venían en dirección hacia donde estábamos nosotros, y otro que sale al cruce y el estallido en el aire. Eso siguió, tampoco aflojó el lanzamiento de misiles porque esté por venir el presidente de Estados Unidos. Siguió ocurriendo con la misma intensidad con la que ocurría en los días previos. Y no hemos visto ni más policía ni más soldados en nuestro extenso recorrido hoy por Israel. Te termino con una pregunta de geografía básica y te dejo ir a dormir a vos y a Mauro, pobre, que han trabajado. Por favor. Una barbaridad hoy. Abrime por favor el mapa que tenemos acá y hasta que se vea Tel Aviv, ¿puede ser? A ver. Que le quiero mostrar una cosita, quiero preguntarte una cosita. Que se vea Tel Aviv, sí, pero que se vea la Franja de Gaza también, Tel Aviv y la Franja de Gaza. Bueno, más abajo, ahí se ve, es difícil saberlo, ¿no? Con la perspectiva del mapa. Tel Aviv está al norte de la Franja de Gaza, pero ¿cuántos kilómetros hay entre Tel Aviv y en la punta norte de la Franja de Gaza? Norte de la Franja de Gaza, 60 kilómetros. Claro, es nada. Quizá un poquito menos. O sea que a Cisjordania, que son 20 kilómetros menos. Y hay el tramo más angosto de Israel entre Cisjordania y el mar Mediterráneo tiene 14 kilómetros. La distancia entre Tel Aviv y Jerusalén, no sé si la tiene marcada en el mapa. Sí. No, la distancia no. 60 kilómetros. ¿Cuánto? Entre Tel Aviv y Jerusalén. 60 entre Tel Aviv y Jerusalén. Y en el norte, la tercera ciudad de Israel, Haifa, no sé si la tienen marcada en el mapa, 90 kilómetros entre Tel Aviv y Haifa, poquito menos. Ahí no se ve. Claro, Israel sería como una especie de lonja de terreno, parecida a Italia o a Chile, llamémosle, ¿no? Más reducida, más pequeña, pero eso sería Israel.
Disculpen si me reitero con esta figura, pero me parece muy ilustrativa. Israel tiene 20.000 kilómetros cuadrados. La provincia de Córdoba tiene 165.000 kilómetros cuadrados. Es decir, Israel es más de 8 veces más pequeña, es menos de una octava parte que Córdoba. Claro. Un departamento de la provincia de Córdoba. Dos departamentos de la provincia de Córdoba, sí. Jorge, por eso ese tamaño. Federico contaba que... 2, 3, depende de qué departamento. Cuando suenan las alarmas en Tel Aviv, tenés un minuto y medio para esconderte en un refugio. Por esos 60 kilómetros que hay. Sí, llega rápido, digamos. Llega rápido el misil, claro. exactamente. Bueno, listo, Fede, gracias. No tenemos que saber esto porque la gente pregunta y a veces vos no tenés idea mucho de las distancias, pero está todo muy cerquita una cosa de otra, ¿viste? Entonces es muy importante para saber y para ubicarte de qué estamos hablando. Es decir, me voy a la Franja de Gaza, me voy a Jerusalén, claro, y si está todo al lado. De acá a Gaza, de Tel Aviv a Gaza, superando retenes militares y todo, y tuvimos un viaje de 1 hora. Sí. 1 hora y teniendo que tomar, no la ruta más directa, sino teniendo que tomar desvíos porque había algunas rutas cortadas. Claro. Así es. Bueno, Federico, gran trabajo, como siempre, nos estamos viendo y escuchando en cualquier momento y básicamente mañana en Arriba Córdoba tu primera salida. Un abrazo grande a los dos.